vosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias por el Salmo 50. Ya no hay tantos que abran la Biblia, sino que mueven el dispositivo para llegar al Salmo 50, en este caso, 50, no 150, que es el último. Y vamos a meditar en lo que este Salmo nos anima a llevar a cabo y que tiene que ver con esa convocatoria a que todo el mundo alabe a Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Diego ¿dónde está Diego? Sí. Si puedes pasar, por favor. Dice así, Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio, y los cielos declararán la justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Gracias. Este es un salmo que quizás inicialmente, como algunos otros, nos pueden parecer un poco especiales o extraños, incluso podríamos decir, cuando nos habla sobre una convocatoria donde incluso los cielos, dice el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Creo que es bueno que pensemos en lo que significa esa convocatoria, donde se nos aclara qué es realmente estar en la presencia de Dios alabándole. Es interesante que en este salmo también se nos dice que Israel, pueblo que fue usado en el Antiguo Testamento como pueblo misionero en cuanto a aquellos que estaban dispuestos a obedecer según el pacto del Antiguo Testamento, que fuese reprendido a pesar de sus holocaustos y ofrendas. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. Vaya alabanza, ¿no? Voy a testificar contra ti. Dice, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te voy a reprender por los sacrificios que has hecho, que siempre están delante mío, los holocaustos, las ofrendas. Pero hay una cuestión que es importante. Es que a veces intentamos como agradar a Dios con cosas externas. Está bien que traigamos nuestras ofrendas, pero una ofrenda que no procede, y vamos a hablar un poco de esto, del corazón, a Dios no le vale. Es que Dios no es pobre que necesite que nosotros le demos algo material para que Él realice su obra. Él lo que quiere es nuestras vidas, y evidentemente lo material forma parte de todo ello, pero es en ese orden. Si yo lo que hago a Dios, para Dios no lo hago de corazón, sea que cante, sea que sea religioso, en realidad eso no le va a llegar a Dios y Dios va a decir no es por ahí. Los salmos no son simplemente himnos, que lo son, no son simplemente alabanzas u oraciones, que muchos de ellos también lo son, pero son enseñanzas también para nuestras vidas. El hecho de que los salmos estén dentro de lo que se conoce como una literatura poética y se junte el poema hebreo junto con los sentimientos, las emociones, las tristezas, las alegrías, quizás no se le ha dado
mucha importancia en cuanto a las enseñanzas que hay en ellos. Pero hay mucha enseñanza. Y de hecho, podríamos decir, para aquellos que les gusta hablar de todo ello, que hay teología. Es decir, hay principios de Dios para nuestras vidas, para entender lo que Dios tiene para nosotros. Antes, mientras estábamos tomando un café antes del culto, siempre estamos un grupo de hermanos hablando, estábamos comentando algo sobre la filosofía y de alguien que estuvo dando una conferencia con los jóvenes. Bueno, podríamos decir que en los Salmos, bien si los filósofos buscan el principio de la vida, la existencia de Dios, el destino del hombre, los Salmos podemos decir que son enseñanzas claves para entender todo ello. Nos hablan de la forma en la que el hombre puede ser feliz, en la forma en la que uno se alegra, en la que uno sufre, cómo Dios bendice en medio de todo eso. Se habla de la muerte en los Salmos y se habla de la vida. Se habla de la relación con Dios, tan importante, y cómo crecer en todo aquello que tiene que ver con su voluntad. Decíamos el domingo pasado, pensando en todo ello, que la alabanza es hermosa por muchos motivos. Porque cuando reconocemos a Dios, estamos dando lugar a Dios en nuestras vidas. Y que incluso los salmos traen sanidad. ¿Por qué? Porque no son principios filosóficos que nos diga alguien, mira, ve por aquí, ve por allá y nada más. No, son principios de vida, porque son principios de Dios que nos llevan a lo mejor siempre. La palabra de Dios trae sanidad a nuestras vidas. ¿Creéis eso? Porque ¿cómo fueron creados los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, y fue así. Dios tiene poder en medio de nosotros. No necesita fórmulas especiales, no hay recetas especiales, es Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando la Biblia nos revela a Cristo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos, como ese Señor Jesús, muriendo como hombre en la cruz por nosotros, está hablando de una palabra poderosa de salvación. Porque Cristo se hizo palabra, es el Logos, es Dios hecho carne para salvación, traer sanidad. Y en este sentido los salmos nos hablan mucho de todo ello. Es interesante cuando hablamos de sanidad para nuestras vidas. ¿Qué textos de la palabra, de la Biblia, creéis que se leen más cuando uno está enfermo? Los salmos. Es muy frecuente que cuando se hace visitas pastorales o se vaya a un hospital o a atender a una persona enferma, se suele leer un salmo también. No es que siempre sea así, pero es muy frecuente, porque trae principios de vida, de ánimo, de esperanza. Y me gustaría que en este salmo que nos vamos a acercar, pudiéramos ver ese propósito de que, como dice este salmo también, todo el mundo pueda comparecer delante de Dios. Con ese aspecto, sentido de que toda rodilla se doble delante de Dios, que todo el mundo reconozca a Dios. Y tarde o temprano, aunque quienes no lo hagan mientras están vivos, llegará el día donde vamos a comparecer todos, donde toda rodilla se va a doblar, porque no va a haber nadie más que pueda decir que está en lugar de Dios, porque Dios lo va a llenar todo. Y va a haber un juicio. Aunque vamos a ver un poco qué significa eso del juicio. Porque nos habla incluso de que el cielo de arriba se unirá a la tierra. No sé si habéis dado cuenta en el versículo, creo que era, en el versículo 4 dice, convocará a los cielos de arriba. Y podemos decir, ¿dónde están los cielos de abajo? Bueno, ¿recordáis a alguien que se llamaba Pablo? Que conocía a un hombre que parecía como que hablaba de sí mismo, ¿y qué le pasó? Que fue arrebatado ¿a dónde? ¿A dónde? Al tercer cielo. ¿Y por cuántos cielos hay? Bueno, en realidad estamos hablando de cómo se percibe la presencia de Dios. Algunos empiezan a decir, bueno,
En realidad podemos hablar de que estamos en el cielo, en muchos aspectos. Cuando miramos las nubes, estamos mirando ¿a dónde? Al cielo. Ese podríamos ser, algunos dicen, ese es el primer cielo. El segundo, podríamos decir que es donde están los astros, los satélites. Y el tercero tiene que ver siempre con la presencia de Dios. Recordad que el número 3 en la Biblia hace referencia a Dios mismo, como número simbólico. Estar en la presencia de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Y aquí se nos habla que se va a unir con todo lo que hay en la tierra, donde todos vamos a comparecer, habrá una gran convocatoria. Qué bueno es estar en ese sentido en el tercer cielo. Muchas veces los cristianos, los cultos, más que estar en el tercer cielo, estamos en las nubes. Y estamos como que no nos enteramos realmente de lo que estamos haciendo. Y qué importante es sintonizar con la presencia de Dios. De eso nos habla también este salmo, para que podamos estar alabando a nuestro Dios. A ver si funciona la pantalla. Bueno. Me gustaría reflexionar este primer punto, sirviendo y alabando juntos a Dios. Este es un aspecto que vemos que se da en este salmo. Es una convocatoria, no nos podemos conformar con que yo simplemente esté alabando a Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy salvo, pues ya está, ¿no? Pues no, porque mientras que haya alguien que no alabe a Dios, mientras haya alguien que no reconozca a Dios, no será suficiente. En este salmo se nos está hablando de la importancia de que todo hombre tenga una relación con Dios. Y es una relación que siempre nos va a enriquecer. Buscar a Dios, tener a Dios en nuestras vidas, estar en la presencia de Dios, trae sanidad, trae salvación. Y eso implica un proyecto de Dios también en este mundo. Si estamos aquí todavía, es porque Dios está esperando que muchos se arrepientan. Que la iglesia se esté movilizando, que los hijos de Dios, los que ya hemos creído en Cristo, estemos invitando a todos a alabar a Dios. A veces hablamos del grupo de alabanza, ¿verdad? Pero el grupo de alabanza, ¿cuál es el grupo de alabanza? Podemos decir, bueno, los que pasan delante nos guían alabando a Dios. Está bien, pero el grupo de alabanza es toda la iglesia. Porque todos tenemos que estar alabando a Dios. Aunque haya personas que nos dirijan, aunque haya un director de alabanza o directora. Es interesante que este salmo, no sé si habéis dado cuenta en la introducción, dice que es un salmo de Asaf. Asaf era otro levita, que uno de estos que servían en el templo y en el tabernáculo, especialmente para alabar a Dios. Él era director de música y tenía la responsabilidad en el tiempo del rey David de guiar al pueblo a alabar a Dios por medio de la música. En el tabernáculo, como se hacía, y posteriormente en el templo. Pero es interesante que su nombre, Asaf, podéis buscar luego, lo podéis buscar en un diccionario bíblico, significa estar junto. Asaf significa estar junto. Y es que alabar a Dios es una invitación a estar unidos para reconocer a Dios también en medio de nosotros. Podemos hacerlo de forma individual, pero cuando hablamos de alabar a Dios, como en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo, en esa alabanza del pueblo de Dios, es importante que todos entendamos que formamos parte. Cada uno en nuestro ministerio y según los dones que tengamos. Asaf era alguien que alababa a Dios y buscaba hacerlo junto con su familia también. No era alguien que se movía en solitario. Era una persona que, en este caso, la Biblia lo destaca con cierta relevancia, como que tenía importancia su ministerio. Fijaros que incluso se habla de sus padres. Cuando se habla de un personaje bíblico y
y se menciona a los padres y demás, es porque tiene una trascendencia. Y se dice que los padres, pues se habla de Berequías y Simea. Se nos dice de él que incluso profetizaba o predicaba con su arpa. Y es que alabar a Dios no es solamente pues exaltarle, sino que es proclamarle, es que la gente sepa, es estar junto a nuestros hermanos unidos para proclamar. Era alguien que como padre, también estamos mencionando el papel tan importante de los padres, también compartía eso con los hijos. Sus hijos también se mencionan en la Biblia. Zacur, los nombres no son muy, para decir que bonitos, ¿no? Como son nombres hebreos, son un poco diferentes. Zacur, Natanael, que tiene nombre de postre, pero no tiene nada que ver con nata. Natanael y Azarelá. El nombre es un poco así especial. Y hay uno que se llama José. Ese estaba bien. Ese es español. Sin embargo, su origen también es hebreo. Lo vemos aquí. Y eran hijos de Asaf. Y Asaf nos habla de la importancia de alabar a Dios juntos. Y juntos no es solamente estar sentado, estar en la iglesia y estar cantando, sino es asumir una disciplina de servicio. Es estar dispuestos a tener una relación personal con Dios para servirle. Es estar junto a Dios, pero estar junto a nuestro prójimo en medio de las necesidades. Una persona que alaba a Dios, pero no tiene en cuenta lo que Dios quiere que realicemos para Él, se está perdiendo lo que es la alabanza realmente. Se está perdiendo lo que es sentir la dirección de Dios en su vida. Por eso, en momentos dados, el Señor, pues en este caso, incluso por medio de Asaf, está recriminando a su pueblo. Y ahí está Asaf con su arpa, está cantando, está tocando, ¡qué bonito! Pero está diciendo, tengo contra ti. ¿Ah? Eso no suena bonito. Pero es que Dios está llamando a que no nos desviemos y que realmente estemos juntos sirviendo a Dios. Nos necesitamos los unos a los otros como iglesia porque formamos cuerpo y juntos tenemos que asumir ministerio. Juntos tenemos que asumir responsabilidad, como vamos a ver más adelante. Dios, como decimos muchas veces, no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, el hecho de que tú formas parte de una familia que es creyente, no quiere decir que seas creyente. Tú tienes que asumir responsabilidad. En el tiempo de Asaf, director de música, que dirigía, que animaba y que alababa a Dios proclamando y trayendo mensaje de Dios a la vida de las personas, él compartía esto con los hijos. Incluso él mismo tenía a sus padres que formaban parte de esa dirección. Pero cada uno tenía que asumir su responsabilidad. Porque de otra forma, podríamos estar quitando la bendición, el privilegio de lo que significa servir a Dios, a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia, que es algo que individualmente tenemos que hacer. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Cristo. No es a través de una persona que yo voy a recibir lo que necesito de Dios. Es Dios obrando en mi vida. Claro que Dios puede usar a personas, pero es Dios obrando en mi vida. Es dándole lugar a Dios. Mi responsabilidad es mía, es individual. Y si eso no está, yo no voy a estar alabando a Dios. Y tengo que integrarme porque es proyecto también de iglesia. Dios ha querido que la iglesia tenga que ver con todo eso. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Y uno de los apóstoles, que era Pedro, dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, pues sobre eso voy a edificar mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro. Vamos a formar iglesia.
Y los apóstoles y los discípulos empezaron a reunirse. Y Dios usó a la iglesia. Y ese es el proyecto de Dios. Una convocatoria que le alaba. Y alabar a Dios no es posible sin obedecerle. Por eso, incluso, como digo, el grupo de alabanza es toda la iglesia. Pero cuando queremos dirigir, y en este caso vamos a decir que tenemos en la iglesia también algunos asaf que nos dirigen en la alabanza. Es importante que haya palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es algo mecánico, sino dinámico. Es algo del Espíritu Santo, del dinamis, del poder de Dios, dinámico. No es simplemente, yo a veces me traigo aquí un papel para no olvidarme de algunas cosas y tal, pero no es punto 1, punto 2, y digo, no, es buscar la dirección de Dios en mi vida. Cuando yo estoy guiando a la alabanza, a que el pueblo alabe, a que otros que no conocen a Dios puedan reconocerle, como Asaf, de alguna forma tengo que ser también profeta. Estoy compartiendo palabra de Dios, no cualquier cosa. Por eso se requiere que en este aspecto haya una relación con Dios, que el tercer cielo se junte con nosotros, que estemos en la presencia de Dios. Por eso también es importante la responsabilidad de cada uno. A veces uno piensa, bueno, el pastor tiene que estar ahí porque es el pastor, o el ministerio tal, pero yo no. Yo pues depende. Hoy tengo más ganas, hoy no, hoy me voy a ir a visitar a la abuela. Y no pasa nada porque yo, como que yo, tú eres parte de la iglesia. Y es fundamental que juntos alabemos a Dios. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiéndonos aquello que Dios tiene para cada uno. Esto vemos que cuando en la carta de Hebreos se menciona de diferentes formas, pues al final se nos recuerda lo importante que es no dejar de congregarse. Y no dejar de congregarse no significa que un día, pues bueno, no puedo venir a la iglesia, porque no significa eso simplemente. Es el hecho de perder responsabilidad, de perder importancia, de no asumir lo que Dios tiene para cada uno en su servicio. ¿Os imagináis un coro? Simplemente un coro secular. Llega el director, ahí se va a cantar y un día dice uno, no, yo no voy a ir. Ni siquiera se entera el director del coro y le falta el que toca el saxo. ¿Eso es normal? Es un coro cualquiera. La iglesia es el coro que alaba a Dios de una forma especial. Y claro que un día pues pasa algo, claro que Dios me puede usar un tiempo determinado, ese día que la iglesia se reúne, pero yo asumo responsabilidad. Y mis hermanos han de saber que yo no estoy por algo, que falto, si estoy enfermo, que es porque se ora, porque mira, pero estar unidos es importante. ¿Os imagináis que yo no diga nada de pronto? Y no venga. ¿Y dónde está el pastor? ¿No ha dicho nada? ¿Pero cómo no va a venir y no ha dicho nada? ¿No? Sería un poco extraño, ¿no? Pues yo creo que todos más o menos tenemos que asumir esa responsabilidad, no por el cargo que tenga, sino simplemente por mi responsabilidad de alabanza, de servicio, como Dios quiere. Asaf, unidos. Dice el versículo 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Y eso es lo importante. Muchos de nosotros hemos hecho pacto con Dios. Le hemos aceptado. Hemos aceptado ese pacto de gracia en Cristo. Y juntos tenemos que servirle. Considerémonos, era el texto que iba a leer antes de Hebreos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, aconsejándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
La alabanza, esa convocatoria de alabanza es a estar juntos. No vamos en solitario. Y llegará el momento en el que Dios pondrá todo en su sitio. Dice el versículo 1 que Dios es Dios de dioses. Y podemos volver a decir, bueno, ¿eso qué es? Es que hay diferentes dioses. En este sentido poético se está tomando la licencia de esta expresión de Dios de dioses, igual que Rey de reyes, para significar que no hay nada que nos deba de apartar de Él, que no hay nada que le debamos más importancia que al Dios creador, que al Dios todopoderoso, el Dios que es, porque en realidad Dios es único. Y en este aspecto se nos está hablando de la unicidad de Dios. Dios es único. Y muchas veces le damos algunas cosas más valor que a Dios. Este salmo es un salmo, podríamos decir, que reivindica quién es el pueblo de Dios. Es un salmo, podríamos decir, reivindicativo en este caso. Hay muchos que pueden ser religiosos, que pueden estar en el primer cielo, como decíamos antes, en las nubes de la religiosidad, que pueden estar en el segundo cielo incluso, es decir, que pueden venir a la iglesia, que pueden ofrendar, que pueden hacer cosas, pero Dios nos está hablando de aquellos que están en la presencia de Dios, que han aceptado a Cristo en sus vidas. Y nos está hablando de que llegará el día en el que todos van a comparecer. Y no es que nosotros, como hijos de Dios, tengamos dudas. No es que estemos preocupados y va a venir un juicio y Dios me va a castigar porque no. Es que ya el juicio ha venido a este mundo. Pero vendrá el momento de una gran convocatoria de alabanza donde nadie podrá estar en el primer cielo y decir, mira, yo soy cristiano, porque el Señor dirá, mira, en aquel día me dijiste Señor, Señor, y te diré yo ahora, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Eso lo dice el Evangelio, ¿no? A Dios no lo podemos engañar, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. El que es hijo de Dios ya sabe que es salvo, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, y si lo aceptamos somos salvos, pero si no, ya puedes estar en los cielos que tú quieras, si no estás con Dios, no hay salvación. Sí, conocemos el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no es un Dios condenador, sino salvador. Y ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo para que no se condene la gente, sino que se salve. Y el pecado trae condena. El versículo 17 del que hemos leído, el siguiente al que hemos leído en Juan 3:16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Hay problemas en tu vida, no te escondas de Dios, dile a Dios que te ayude. Y Dios va a poner en ti un espíritu de alabanza, de reconocimiento, de poder, de exaltación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque por las obras estamos mostrando la fe. ¿Recordáis que hablábamos de esto también? Yo tengo fe, pero ¿dónde están tus obras? Muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré las obras que hago por la fe que tengo, decía Santiago. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en su presencia. Sí, este salmo nos habla de nuevo de Sion. Sion tiene que ver con la presencia de Dios, el lugar donde Él está, la victoria que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Ya no es un lugar en sí, es la presencia de Dios.
Y Dios es real, yo lo creo. ¿Tú crees que Dios es real? ¿Tú lo crees en tu vida, en tus situaciones? Pues tienes que darle lugar para que obre con poder. A Dios no lo podemos engañar, Dios lo pondrá todo en su sitio, y en esa gran convocatoria de alabanza, pues que no es hijo de Dios, se va a quedar fuera, y no será por no haber tenido la oportunidad, porque Dios es paciente, y ha hecho todo lo posible porque nos ama, enviando a su propio Hijo. La iglesia se tiene que movilizar para alabar a Dios en el Espíritu Santo, en el dinamismo de lo que Dios hace en nuestras vidas y en lo que nos muestra en medio de la necesidad existente. Por eso Asaf alababa a Dios y profetizaba, y hablaba, y proclamaba, y decía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Era el ministerio que Dios le había dado. Es el ministerio de alguna forma de la iglesia. La salvación es para alabar a Dios. Dios hoy trae salvación, y su juicio es en Cristo. No es un juicio que venga a condenar, no, es aclaratorio. Es en Cristo. En Cristo hay salvación. Hoy el juicio ha venido a este mundo. El que cree es salvo y el que no es condenado. Y cuando creemos en Cristo, le alabamos para que la gente también sepa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de esa gloria de Dios, que tiene que ver también con el futuro. Pero el futuro tiene un presente. El cielo no es solamente para el futuro, es para ahora. Dios es para ahora, es para vivir ahora como creyentes en medio de las necesidades, buscar la presencia de Dios. No podemos comprar la salvación. La salvación es una decisión la que traemos a Dios a nuestras vidas. A veces queremos hacer sacrificios, llevar, digamos, pues no sé, al terreno de Dios cosas que Dios no quiere. ¿Sabéis lo que quiere Dios? Un sacrificio ¿de qué? De alabanza. Y un sacrificio de alabanza es un sacrificio de personas que le reconocen. Este salmo que hemos leído dice en el versículo 14: sacrifica a Dios alabanza. Y así paga tus votos al Altísimo, sacrificando a Dios a la alabanza. En Hebreos vuelve a decir: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y eso es sacrificio de alabanza, es confesar el nombre de Dios en medio de todo lo que nos ocurre. Hay problemas, vamos a vivir en el nombre de Cristo, vamos a confesar que Dios es poderoso para ayudar, para traer bendición, para traer sanidad, para traer aquello que es bueno para nuestras vidas. Esto significa reconocer a Dios, esperando en Él, viviendo para su gloria y honra. Amén. Me gustaría concluir comentando, bueno, no deja pasar más, parece. Ahí está. Que las cosas de Dios no son simplemente cosas de la iglesia. Es Dios, claro que sí, en medio de la iglesia, pero también en medio de nuestras vidas, en medio de las dificultades, en medio de las angustias. Los salmos, como este Salmo 50, no solamente nos habla de alegría, nos habla también de momentos tristes. Nos habla de valle de sombra y de muerte, ¿recordáis Salmo 23? Pero también nos habla del gozo, de ese ánimo que nos viene de Dios, de esa libertad que Él nos va a dar cuando hay un espíritu de alabanza genuina.
y testimonial de lo que Dios hace en nosotros. Pero al malo dijo Dios, hemos leído en el versículo 16 de este salmo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al que sacrifica alabanza me honrará. Dios quiere sacrificio de alabanza, y eso tiene que ver con honrar a Dios, que nuestras vidas le honren donde estemos. Y cuando no lo hacemos, reconocer a Dios para pedirle perdón, que Dios es real, que Dios está en medio de nosotros. La alabanza es la experiencia de un ciego que comienza a ver. La alabanza es la expresión de un hombre pecador que se siente perdonado por Dios. La alabanza es la expresión de una persona moribunda o enferma que se siente sanado o convencido de que hay una vida eterna en Cristo. La alabanza es lo que Dios hace en nosotros, expresado con la armonía de un arpa, de un instrumento, o simplemente de la conjunción de una iglesia que proclama a Cristo. El otro día me acordé de que en mi pueblo, ¿sabéis de qué pueblo soy yo? De Granada. Ahí nací, yo nací en Granada. Pero en estos momentos soy de otro pueblo. Yo soy del pueblo de Dios. Pero además del pueblo de Dios, mientras estoy aquí también tengo una responsabilidad en otro pueblo que es Pizarra. Y estoy en Izalea, es el barrio, Pizarra. Allí hay un santo que lo tienen puesto en lugar, no soy yo, pero también. También. Pero allí hay un santo que lo conocen todos los pizarreños. Y lo tienen en la cúspide de una montaña, de un monte. Sí, los jóvenes un día que estuvieron de retiro por allí, dijeron, vamos a subir a donde está el santo. Y empezaron a subir, a escalar, os reír porque no llegaban. Estaban muy altos. Claro, tú lo ves desde abajo y la verdad es que se ve pues una imagen pequeñita, cuando ya estás delante es colosal, es enorme, para que se pueda ver desde todo el pueblo. Y ellos empezaron a avanzar y vi la foto después del retiro, mira, han llegado. ¿Qué va? Habían hecho una composición, un Photoshop, y se habían bajado el santo para tenerlo ahí cerca, para que viéramos que habían llegado hasta arriba. No llegaron. Bueno, no lo digo por ellos, pero a veces hay cristianos que no llegan y que se ponen la imagen. ¿Sabéis que esa imagen, cuando llegas ahí delante, como decía, muy grande, tiene un corazón puesto de metal? Que yo decía, ¿por qué tiene ese corazón tan grande ahí de metal? En el pecho fuera, un corazón de metal enorme, que no está proporcionado a lo que es el cuerpo, aún más grande. No lo entendía muy bien, pero el otro día ya me di cuenta por qué. Y es porque cuando hay un día radiante, cuando sale el sol, hay un brillo que sale de ese corazón que se puede ver casi desde todo el pueblo de Pizarra. Bueno, la alabanza es un brillo que surge en el corazón. Y sería bueno que el pueblo de Dios, que cada uno de nosotros, que la iglesia que formamos como Maranata Málaga, podamos estar alabando desde el corazón. Y que todo el mundo, todo el pueblo, pueda ver ese brillo que refleja a Dios en nuestras vidas. Y eso yo creo que como iglesia es importante, para que seamos ese grupo de alabanza llamados a esa convocatoria, donde muchos todavía no han creído, pero que deben de creer, y tenemos que estar dispuestos a coger las arpas y alabarle proclamando a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar así, alabando a Dios, pidiéndole a Él que tome terreno en nuestro corazón, que tome terreno en nuestras vidas, que ocupe todo lo que es necesario en medio de nosotros, para que nuestra alabanza sea genuina y sea de verdad.